Buen día compañeros. En esta ocasión vamos a entrar en los últimos temas de nuestro módulo. ¿Sí? En esta ocasión vamos a ver el tema de factorización. Ajá. Nosotros vamos a aprender a factorizar, ¿sí? Trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Con qué intención? Con la intención de poder resolver ecuaciones de segundo grado. ¿De acuerdo? Ya que las ecuaciones de segundo grado podemos encontrar diferentes formas de poder resolverlas, vamos a encontrar que una de ellas es factorizando. Y factorizando podemos encontrar los posibles valores que satisfacen esa ecuación. Ajá. Como lo habíamos visto anteriormente en las ecuaciones de primer grado, pues el grado está definido por el exponente más alto de la variable. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos este exponente al cuadrado, pues nos implica un grado de complejidad más alto, que no se puede resolver con simples despejes como lo hacíamos con, eh, con las ecuaciones de primer grado. Por lo tanto, es importante que aprendamos a factorizar. Factorizar significa descomponer, una ecuación en sus factores, es decir, en los términos con los que multiplicados, pues nos da esa ecuación. ¿De acuerdo? Hay muchas formas de factorizar y hay diferentes formas de ver las ecuaciones o de tener las ecuaciones para poder factorizarlas. Nosotros en específico nos vamos a enfocar en el trinomio de la forma que ya les había comentado, que es x cuadrada más bx más c. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos de estos tipos de ecuaciones pues vendrían siendo x cuadrada más 5x más 6, a cuadrada menos 2a menos 15, m cuadrada más 5m menos 14, y cuadrada menos 8y más 15. ¿Ok? Estos son ejemplos de cómo nosotros podemos encontrar este tipo de trinomio. Ajá. Y este tipo de trinomio es el que vamos a aprender a factorizar. Nuevamente lo repito, con la intención de poder aprender a resolver ecuaciones de segundo grado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a tener un procedimiento, unas reglas para poder factorizar este tipo de trinomio y entonces vamos a ver cuáles son ellas, ¿vale? Aquí las tengo escritas, les puse el trinomio. La primera regla que debemos de seguir es que el trinomio se descompone en dos factores binomios, cuyo primer término es x o ya sea la raíz cuadrada del primer término del trinomio. El primer término del trinomio es este. Y la raíz cuadrada de x cuadrado pues vendría siendo x. Es por eso que se pone aquí esta x, ¿de acuerdo? Me dice se descompone en dos factores, es decir, que van a ser dos términos que se van a multiplicar, y son binomios, es decir, que deben de tener dos términos, ¿cierto? Muy bien. El segundo paso me dice, en el primer factor se escribe el signo del segundo término del trinomio. Ajá. Es decir, en este primer factor, se escribe el signo del segundo término del trinomio. El signo del segundo término del trinomio es más. Por ende, vamos a poner nosotros este más. ¿De acuerdo? Y en el segundo factor, el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término. Es decir, que vamos a multiplicar este término, este signo por este otro signo. El resultado lo vamos a poner en el segundo binomio. Entonces me dice más por más, me va a dar más. Y lo escribo ahí. Posteriormente me dice, si los factores binomios tienen en el medio signos iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término del trinomio. Es decir, que si nuestros binomios, nuestros factores tienen en el medio, signos iguales, buscamos dos números cuya suma me den el del medio, el valor absoluto del medio, del segundo término. El segundo término es 5. Entonces tengo que buscar dos números que me den sumados entre sí, pues 5, ¿verdad? Entonces me dice que debe de ser el 2 y el 3, 2 y 3 me dan 5, por lo tanto los escribo. Y entonces de esa manera podemos tener el resultado de nuestra factorización, que sería x cuadrada más 2 por x cuadrada más 3. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta que al momento de multiplicar esto, ajá, vamos a multiplicar x por x cuadrada, x por 3, 3x, y después 2 por x me daría 2x, que al sumarlo con el 3x que me dio anteriormente me daría 5x. Posteriormente 2 por 3 me daría 6. Ese sería el resultado del producto, lo cual quiere decir que es igual a este, por lo tanto mi factorización está bien hecha. Ok, pero ahora tenemos otro caso, en donde me dice que si los factores tienen en el medio signos distintos, como sería el caso tal vez de este, o de este,
Se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término. Ajá, ahora en vez de tener que sumar, vamos a tener que buscar números que restados entre sí se den el valor absoluto del segundo término. Ajá, es decir, el de en medio. Y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término. Es decir, que restados entre sí me dan el de en medio y multiplicados entre sí me dan el tercer término, que sería este, ¿verdad? Y el número mayor irá en el primer binomio. Ajá, en este caso podremos aquí, ejemplo, poner el 3. Y el menor, el término menor, irá en el segundo término del binomio, es decir, aquí. Ajá. Vamos a hacer un ejemplo eh, como ese, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ponernos de este lado. Vamos a escribir el siguiente binomio. Será x cuadrada más 2x menos 15. Bueno, mi primera regla me dice, pues escribe en la raíz del primero. La raíz. Ajá. Muy bien, ya escribimos la raíz del primero en nuestros dos factores, ¿cierto? Posteriormente debemos de escribir en el primero, ajá, en el primero debemos de escribir el primer signo, ajá, y en el segundo la multiplicación del segundo signo por el tercer signo, que me dice más por menos, me daría menos. Y ahora, mi regla o la que voy a utilizar, como son diferentes los signos del medio, voy a ocupar esta regla que me dice si los factores tienen en el medio signos distintos, se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto, ajá, del segundo término y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término. Es decir, que debo de buscar dos números que restados entre sí me den 2, ajá, y que multiplicados entre sí me den 15. Ah, caray, ¿cómo es eso? Ah, pues muy sencillo. Voy a buscar números que se resten entre sí. Ajá. Por ejemplo, a mí se me ocurre, pues sencillo, busco el 5 y el 3. Ajá. 5 menos 3 me va a dar 2. Ya cumplimos con la primera regla, ¿no? Que me tiene que dar la resta, me tiene que dar el de en medio. Ahora voy a ver si esto cumple con la segunda, que es que se tienen que multiplicar entre sí y que me tienen que dar el tercer término. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería 5 por 3. Ajá, vamos a ponerlo aquí. 5 por 3. Me da 15. Entonces quiere decir que si satisface estos dos números, si satisfacen a esta ecuación. Por lo tanto, me dice mi regla que el más grande lo voy a anotar primero. Ajá. Y el más pequeño lo voy a anotar en el segundo binomio. ¿De acuerdo? Entonces al momento de realizar esto, vamos a hacerlo. X por X me va a dar X cuadrada. X por menos 3X me va a dar menos 3X. Y después 5 por X me va a dar más 5X. Y luego 5 por menos 3 me va a dar menos 15. Y como este y este son términos semejantes. Recordemos que términos semejantes son aquellos que comparten la misma variable con el mismo exponente. Por lo tanto, si son términos semejantes, yo puedo hacer operaciones entre ellos. Ajá, en este caso, restar o sumar. Y me dice menos 3x más 5x, pues me va a dar 2x, ¿verdad? Más 2x. Y paso mi 15, menos 15 y me doy cuenta que esto es lo mismo que tengo aquí arriba, por lo tanto mi factorización es correcta. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Sí? Vamos a escribir eh, x cuadrada, ajá, menos 5x menos 14. ¿De acuerdo? Pues nuevamente nuestros pasos, ¿verdad?
Me dice, voy a escribir la raíz del primero, que es x, ajá. Voy a hacer dos binomios. Aquí están, dos binomios. Y ahora voy a escribir x, ajá. Y voy a poner el signo de el del medio, ¿verdad? Y después lo que voy a hacer va a ser poner el resultado de la multiplicación de los signos del medio y el último. Menos por menos me va a dar más. ¿De acuerdo? Y ahora sí, como son diferentes, tengo que aplicar mi última regla, la que tenemos aquí, la 4. Entonces me dice que debo de buscar dos números que restados entre sí me den, en este caso 5 y que multiplicados entre sí me den 14. Ahí ya está el detalle. Aquí ya se puso más interesante, ¿verdad? A mí se me ocurre, para llegar al 5 pues se me ocurre, no sé, puede ser, a ver, vamos a ponerlo aquí, 7 menos 2. Ajá. Y este 7 menos 2 pues me va a dar 5, ¿verdad? Ahora vamos a ver si multiplicados entre sí me da el 14 que estoy buscando. Ajá. 7 por 2 efectivamente me da 14. Y mi regla me dice, como si cumple mi norma, mi regla 4, que restados entre sí me da el del medio y multiplicados entre sí me da el tercero, entonces tengo que poner el número más grande, lo debo de poner primero y el número más pequeño lo debo de poner después. Por lo tanto, este es el resultado de mi factorización. Y yo debo de comprobar, ¿verdad? Vamos a hacer la multiplicación x por x, me va a dar x cuadrada. X por 2 me va a dar más 2x. Menos 7 por x me va a dar menos 7x. Y 7 por 2 me va a dar, aquí sería menos 14. ¿Sale? Ahora como son términos semejantes los dos del medio, pues hago las operaciones entre ellos. 2x menos 7x me va a dar menos 5x. Ajá. Menos 14. Y listo, ahí tengo que este es igual al de acá arriba, por lo tanto mi factorización va a ser correcta. Este es el resultado de mi factorizar. De factorizar este trinomio me dio esta multiplicación de binomios. Y esto es lo que yo voy a buscar. Ajá. Esto lo estoy haciendo con la intención de poder resolver ecuaciones de segundo grado. En esta clase les estoy enseñando a factorizar para que cuando lleguemos la próxima clase a ecuaciones de segundo grado, ustedes sepan factorizar y podamos encontrar el valor de x. Ajá. De esta forma, y cuando no se pueda factorizar, les voy a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? En sí son cosas bastante sencillas, pero que debemos de tener presentes para poder resolver ecuaciones de segundo grado. ¿De acuerdo? Como actividad, ustedes van a hacer la factorización, pues de estas tres, ¿sí? De estas tres que tienen aquí, ustedes van a hacer la factorización. ¿Sale? Van a factorizar estas tres ecuaciones siguiendo los pasos que tenemos aquí escritos, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, si es que cumple esta condición, o el 4, de tener una condición diferente. ¿De acuerdo? Por el momento eso es todo y nos vemos en la próxima clase.